Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de las ventajas competitivas, bienvenidos a Iceberg de Valor. Estas 2 semanas de febrero han comenzado las presentaciones de resultados, por lo que el foco inversor se está dirigiendo más a estas cuestiones más que a los temas macroeconómicos. Presentaba resultados Fox Factory, la marca de componentes de bicicletas y vehículos de aire libre, conocido, por ejemplo, por sus suspensiones. Esta ha sido una compañía con gran crecimiento a lo largo de los últimos años, tanto de forma orgánica como inorgánica, y de hecho hace poco compraban Custom Wheelhouse, una empresa de ruedas y llantas especializadas. El crecimiento de la compañía se aceleró todavía más por la gran demanda de productos para deporte al aire libre que generó el COVID, y de hecho este fenómeno es uno que ya hemos comentado en el podcast, el gran efecto bullwhip que ha habido en el sector de las bicicletas, provocando grandes variaciones de ventas en casi todas las empresas del sector. Esto es lo que describía la compañía en su conference call, que asumía que la división de vehículos al aire libre seguiría creciendo en el 2023, mientras que la división de componentes para bicicletas se esperaba que tuviese un año plano o decreciente, con un primer trimestre con ventas cayendo doble dígito y con esa incertidumbre en la racionalización del inventario, que no se sabe si va a durar 1, 2 o 3 trimestres. Por último, un aspecto que la compañía destacaba era el viento de cola que va a haber gracias a la bicicleta eléctrica a futuro, ya que va a ampliar el público objetivo al que Fox le puede dar servicio, algo que todavía es un fenómeno bastante incipiente. También presentaba resultados esta semana Saint-Gobain, la compañía francesa de materiales, la empresa que crecía en ventas un 16% en el año y aún más en beneficio. Este tipo de compañías de materiales han sido las más expuestas a la inflación de materias primas. De hecho, los volúmenes de ventas de la compañía han caído un 1,3% en este año, mientras que las subidas de precio han sido de casi el 15%. Y de hecho aquí lo difícil ha sido incluso estar casi plano en volúmenes, algo que muchas empresas del sector no han conseguido. Esto se debe a que Saint-Gobain fabrica materiales de aislamiento de ahorro de energía para proyectos de renovaciones, que por ejemplo en el sur de Europa han estado muy subvencionados. La empresa aún así espera que los volúmenes de ventas sigan cayendo en 2023 cerca de un 5%, algo que sigue esperando poder contrarrestar con subidas de precio, algo que no parece del todo intuitivo debido a la bajada de precios en materias primas. Y de hecho bajar solo un 5% en volúmenes no será fácil, ya que por ejemplo en Italia hace poco se reducía su famoso superbonus, que era para renovaciones de ahorro de energía y se bajaba del 110% al 90%, algo que debería tener impacto en las ventas de aislamientos. Este tipo de compañías son interesantes, ya que si nos ceñimos a las directrices de la Unión Europea, vemos que el nivel de renovaciones en hogares relacionadas con el aislamiento de energía se tendría que duplicar o triplicar en los siguientes años, algo que claramente no se va a producir por la limitación de mano de obra, pero que debería ser un impulso para las empresas de aislamiento. Durante estas semanas también presentaba resultados ATS Group, una empresa de diseño de máquinas de empaquetado y automatización. ATS se engloba en un grupo de empresas cuya cartera de pedidos ha aumentado mucho en los últimos trimestres, precisamente por los problemas de cadena de suministro, y que todavía siguen altos, al contrario que las carteras de las empresas de componentes, por ejemplo, ya que primero se están liberando los cuellos de botella en componentes para que tiempo después se liberen en los productos más complejos. Esta cartera de pedidos creció un 46% año a año, impulsado, por ejemplo, por las necesidades en el sector de coches eléctricos, donde va a ser necesaria la automatización de la fabricación de muchos componentes como las baterías. Aún así, va a ser importante vigilar el tipo de crecimiento orgánico al que se traduce esta gran demanda. Las máquinas de automatización que fabrica ATS no son todas iguales, sino que cada máquina es un proyecto diferente, lo cual limita operacionalmente el crecimiento que puede tener la empresa. Es decir, no es una fabricación muy escalable y eso mismo hace que haya un techo en los márgenes, a menos de que toda una industria, ya sea de ciencias de la vida o coche eléctrico u otros, empiecen a demandar una máquina de automatización en concreto muy similar y donde ATS pueda empezar a vender de forma más estandarizada. También presentaba resultados Farfetch, la empresa de comercio online para el lujo. Farfetch ha sido una empresa con muchos problemas, que hizo un Investors Day y la acción bajó notablemente, que de hecho ha tenido hasta cartas de activismo criticando las
falsas promesas sobre márgenes que tenía la empresa y en general se ha visto atrapado en el descenso a los infiernos del comercio online después de la pandemia. Y los resultados de este trimestre tampoco han solucionado nada, con un GMV que no sube para el 2023 y con una pequeña expansión de margen. Está claro que ni el lujo online están planos entre 2022 y 2023, lo que denota que Farfetch está perdiendo cuota respecto a otras alternativas. Esto en un contexto donde la salida de Rusia y los problemas de China dejan las comparables de 2023 muy fáciles. Sin embargo, sí que pienso que esto viene siendo una tónica habitual en muchos negocios de e-commerce donde han tenido años muy volátiles, cotizaciones ahora muy castigadas y no tiene sentido transmitir mucho optimismo al mercado, sino simplemente poner unos objetivos bajos, batibles e ir recuperando la confianza del mercado poco a poco. Un factor más haciendo daño a Farfetch es que no es solo una plataforma de puro lujo, sino que tiene ropa de muchas marcas y en las que son más masivas. Por ejemplo, el destocking que está ocurriendo en muchos retailers le está haciendo mucho daño. Aún así, parece que algo falla en Farfetch y especialmente en su división de fulfillment para terceros, que se esperaba que tuviese mucho mejor margen del que se guió en el Capital Markets Day, lo cual fue una de las principales causas de la debacle de la acción. También publica resultados esta semana WEG, la compañía brasileña de componentes electrónicos y de transmisión de energía. La compañía publica unos resultados muy buenos, especialmente en el mercado brasileño, con la división de transmisión, generación y distribución de energía creciendo un 45% en el trimestre. También la empresa anunciaba que la división de transmisión y distribución tenía una gran demanda en Estados Unidos, donde destacaban la demanda por transformadores ante una red eléctrica que se encuentra muy anticuada para los requerimientos actuales de electrificación y generación distribuida de la energía. La compañía está viendo una mejora notable en la cadena de suministro, lo cual le va a ayudar a liberar inventario y mejorar caja. Lógicamente, la liberación de inventario de una empresa es la disminución temporal de ventas de otra, como hemos visto muchas veces. La pregunta es cómo afecta la bajada de materias primas a estas empresas, si van a ser capaces de mantener precios y expandir márgenes, o por el contrario, tienen que bajar precios a la vez que la competencia aumenta y de forma casi contraintuitiva, la mejora de cadena de suministro y descenso de materias primas es mala para este tipo de compañías. También presentaba resultados Alfen, la compañía de cargadores eléctricos y baterías holandesa, que esperaba un periodo de digestión de inventario en la primera mitad del año 2023, donde parece que el mercado de cargadores eléctricos necesita cierto tiempo de asimilación, mientras que el mercado de baterías y almacenamiento de energía parece que se presenta ante un 2023 bastante prometedor. 2022 ha demostrado que los diferenciales de precios de energía pueden ser muy grandes si hay una gran volatilidad en los precios de la electricidad, lo cual hace que el almacenamiento de esa energía sea rentable incluso en el estado actual de la tecnología. Alfen también comenta que la infraestructura eléctrica sigue siendo un problema para el desarrollo de estos proyectos, para lo cual sea necesario multiplicar la inversión pública en redes de transmisión. Finalmente presentaba resultados Kornit Digital, la empresa de impresión digital sobre tejidos, la cual publica unos resultados desastrosos. Los últimos trimestres no están siendo los mejores para la industria de la moda, por lo que es entendible que una empresa que vende máquinas para la industria textil, es decir, es el CAPEX de la industria, sufra doblemente ante las bajadas del sector. Kornit siempre ha sido considerada la líder en impresión y es la que provee de tecnología a Amazon o Printful a la hora de hacer camisetas customizadas. Ahora las ventas están cayendo ya un 30%, pero la compañía espera hacer suelo de ventas en el Q1 de este año para poder progresivamente ir creciendo a la vez que llega el break-even en la segunda mitad del año. La compañía siempre ha prometido márgenes operativos del 20%, aunque la verdad es que siempre ha estado muy lejos de los mismos. Y con esta noticia pasamos al tema del episodio de esta semana llamado Palabras vacías. Para preparar los episodios últimamente suelo tener que revisar los pasados para saber si estoy repitiendo ideas. Y en este repaso he visto que este episodio se puede meter en el mismo grupo del 173, llamado Relleno, 192, el manual, y 197, Catnip Inversor. Algo así como un grupo de episodios anti-mantras. El otro día estuve escuchando un episodio del podcast de Nekar, el autor de un blog bastante bueno sobre inversión. En él entrevistaba al director de Speedwell Research, un servicio de análisis sobre compañías que según él había surgido de la falta de rigor y profundidad de los servicios sell-side. Él se enorgullecía del artículo que había escrito sobre Meta con unas 170 páginas y el DCF inverso que hacía ver la oportunidad
que daba la empresa. Como muchos imaginarán, cuando alguien habla de lo largo que son sus informes, suele ser una señal bastante clara de que no va a haber ningún alfa en esos informes. Y esto mismo se veía en el informe que había hecho sobre Constellation, algo que se trataba en el podcast de Necar, donde hablaban de esta empresa. Sobre esto comentaban la historia de Constellation, de las diferentes anécdotas que tenía la empresa a lo largo de los años y otras tantas cosas, para finalmente, después de explicar todo el trabajo, decir que Constellation, pues bueno, era una especie de caja negra y que en última instancia la inversión en ella está basada en la confianza que se tuviese en el equipo directivo. Como es evidente, esa conclusión era conocida antes de realizar todo el trabajo y malgastar todo ese río de tinta. No quiero decir que no se pueda tener convicción en la empresa, todo lo contrario. Simplemente que ese estudio supuestamente concienzudo no aporta nada nuevo y que no es necesario para dar convicción en nada. Y es que este sector de la inversión tiene esa tendencia de intentar parecer inteligente y sofisticado, de dar un componente filosófico a la inversión, y en muchos casos sobreestimamos nuestras habilidades para predecir el futuro en este laberinto filosófico. Por ejemplo, en este caso se hablaba de que, claro, gracias a la descentralización de Constellation, esto le permitía seguir creciendo sin convertirse en una gran corporación y que eso era la clave de su éxito. No obstante, ¿cuántas empresas en el mundo existen que crecen por las adquisiciones y que tienen una estructura corporativa descentralizada? Pues bueno, muchísimas. Y además, la mayoría de estas empresas han sido malas inversiones. Por lo tanto, vemos que esa apreciación cualitativa no tiene mucho valor, ya que no nos ayuda a predecir la siguiente Constellation a priori. Es decir, Constellation es una empresa única y ha conseguido construir una organización y una estructura de incentivos que le ha permitido crecer de forma increíble, y eso lo vemos en sus propios números. Es decir, si tú no vieses los números de Constellation, no serías capaz de adivinarlos con esas características cualitativas y de incentivos de las que se suele hablar. Las empresas son organizaciones muy complejas que los inversores a duras penas conseguimos entender completamente y somos algo así como ciegos tocando un elefante. Al fin y al cabo se trata de una falta de humildad inversora el pensar que por escribir un informe extenso entendemos una empresa. En este sentido abundan las apreciaciones como la cultura de Shopify o la cultura de Spotify, de hecho, es increíble. ¿Seguro? ¿Estamos seguros de que escuchando un par de conferencias y conociendo algunas anécdotas desde el sofá somos capaces de reconocer la cultura que tiene una empresa de miles de trabajadores? Es más, vemos cómo estas frases sobre la cultura empresarial solo se dicen cuando la acción va hacia arriba y hacia la derecha. Y, por ejemplo, poca gente estará hablando bien hoy en día de la cultura empresarial de estas empresas simplemente porque sus acciones han caído. Aún así, me resulta curioso cómo estas palabras vacías incluso permean a los directivos de las empresas. Esta semana yo escribía un correo a una empresa para entender mejor por qué ellos estaban creciendo un 20% en un mercado que estaba cayendo un 10%. Encontrarse deltas del 30% no es habitual, por lo que yo buscaba una explicación. Su respuesta: los factores de nuestro éxito son los siguientes. Estamos diversificados en 60 países, tenemos buenas relaciones con nuestros suministradores, nuestra directiva tiene mucha experiencia, estamos expandiendo el portfolio de marcas y finalmente tenemos flexibilidad. Por lo tanto, tenemos aquí una empresa que está haciendo un más 30 respecto a su sector y sin embargo la directiva solo nos da una serie de frases genéricas que no nos ayudan a entender lo que está pasando. Una anécdota que he explicado alguna vez también ha sido el caso de Richardson Electronics, una empresa de supercapacitores que había pasado años sin ser rentable ni crecer mucho para finalmente explotar en crecimiento y margen en el último año. En la última conferencia había un analista que decía: lo siento, sigo hasta hace poco esta empresa, ¿me podéis decir cómo es que lo habéis hecho tan bien en este último año? Y aquí el CEO lo que respondía era que la clave había sido que ahora escuchaban a sus clientes, que cuando un cliente les pedía un componente intentaban diseñarlo para él, que tenían 100 ingenieros con mucha experiencia en el sector y por lo tanto el éxito les venía de escuchar al cliente. Que gracias a eso los clientes cada vez les pedían más producto. A estas frases el analista le decía al CEO: bueno, vale, muy bien y tal, pero ¿podrías decir específicamente qué ha pasado a partir de 2021
para que haya habido una inflexión en margen y crecimiento. Ante esto, el CEO le decía que realmente había sido que Tesla había comprado a Maxwell y que esto había creado un hueco en el mercado de ultracapacitores y que habían conseguido muchos nuevos clientes a raíz de esta situación. Como se puede ver, este era el tema. Ni escuchar al cliente, ni ser flexible, ni tener ingenieros con experiencia. El tema era Maxwell y Tesla. Y como digo, esto no lo decía alguien que pasaba por ahí, el chico de las fotocopias. Es decir, lo decía el CEO, el que ha estado en primera línea, que dice que la clave del éxito ha sido escuchar al cliente, para que seamos conscientes del tipo de interpretaciones que puede hacer la gente de la realidad. Y eso también me recuerda a una charla que hace unos 2 años dio Alquiver, una empresa de leasing de vehículos para empresas en España. Este es un sector muy competido y al CEO le preguntaban: ¿qué os diferencia a vosotros de la competencia? A lo cual el CEO respondía: no, nosotros tenemos vehículos de gama un poco más alta de lo normal, que es lo que aprecia el cliente. Son el tipo de respuesta que le hacen a uno tirarse de los pelos. No puede ser que tengas una empresa exitosa y que me digas que la clave del éxito sea tener los vehículos de gama un poco más alta, que evidentemente no es la clave de tu éxito. Por lo tanto, vemos que entender y predecir que una empresa va a ser exitosa es más difícil de lo que uno imagina, especialmente difícil predecirlo desde el sofá e incluso difícil para quienes lo ven desde primera fila. Por eso hay que ser humildes con lo que conoce cada uno, bajar un par de niveles de capacidad de predicción que uno cree tener, ya que en muchos casos no somos más que ciegos tocando un elefante que a veces pensamos que es un hipopótamo y otras pensamos que es una pared o una serpiente. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dale like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.